Hola, hola compañeros y compañeras de derecho, pues ya estamos aquí en la segunda sesión del día de hoy de lo que es nuestra materia de derecho penal y estamos continuando con lo que viene siendo la interpretación de la ley penal, obviamente parte 2 o unidad 2. Estamos viendo ya lo que tú debes de acostumbrarte y debes saber manejar independientemente de reunir pruebas, presentar alegatos y documentos, es interpretar la ley. Ya en clase anterior te di algunos ejemplos que la ley es muy ambigua, es muy imprecisa, no es muy clara. Es dudosa, por tanto, y entonces tenemos que interpretar, entender el sentido por el cual el legislador hizo o escribió o redactó tal disposición, porque no está muy clara, porque aun cuando la leemos y la releemos, nos siguen quedando algunas dudas. Y en consecuencia tenemos esa cuestión de qué es lo que nos quiso decir, qué es lo que nos quiere señalar. Para codo del mal es su contraparte también va a tener que interpretar dicho artículo porque obviamente también le afecta a su cliente, pero su cliente como demandado y tú a tu cliente como actor. Y dado los intereses opuestos que tienen ambas partes, tengo que pensar que el otro abogado va a dar su interpretación, pero a su manera, a su favor, en contra de lo que nosotros tengamos que hacer o tengamos que valer. Ante estas disyuntivas o problemas que se van a presentar, cuando, y hay muchos casos, la ley tiene estas características: ambigua, imprecisa, no muy clara, confusión, etcétera. Vamos a ver qué se debe hacer ante este tipo de situaciones, donde la ley nos deja con más dudas que con aciertos, donde la ley más que aclararnos nos oscurece, más que precisar imprecisa y no define bien claro algunos de todos ellos. Veamos, por tanto, lo que es la interpretación de la ley penal en su parte segunda, en su parte. Estamos hablando que hay diversas formas de interpretar una ley cuando se presenta omisión, cuando se presenta algún defecto, alguna falla en su elaboración, en su redacción. O son los famosos signos ortográficos, precisamente los signos de puntuación y no los signos de acentuación. Entonces hemos visto varias formas de interpretar. Vamos a ver la interpretación literal y otro tipo de interpretación. Tenemos la interpretación auténtica o legislativa. Ya en la clase anterior vimos como última la interpretación judicial o jurisdiccional, que es cuando los propios juzgados o tribunales analizan, visualizan el texto de una ley que es ambiguo y dan por tanto su punto de vista, dan por tanto su resolución. Otra de las interpretaciones es llamada interpretación auténtica o legislativa. ¿Por qué auténtica? Porque es la que va a emitir o emite el propio legislador. Si el mismo legislador quizás ahora se dio cuenta ante la presión de la gente de que no se está diciendo lo mismo, entonces habría que buscar entonces alguien que nos la interprete. ¿Y quién mejor que el mismo legislador que estuvo participando, que estuvo exponiendo sus razones para que se aprobara o no se aprobara ese proyecto de ley? Y en caso de los juicios o de los tribunales, y entre la ambigüedad que presenta dichas disposiciones, sabía que dar entonces una interpretación, pero una interpretación basada en el propio legislador. Si él es el autor, él es el que elaboró, redactó la ley, entonces es la persona idónea, adecuada, para poderme precisar justamente esos conceptos o esos términos. La interpretación auténtica legislativa es la que emite el propio legislador, es decir, el autor y redactor de la ley que está en cuestionamiento, quien por tanto es la persona idónea para precisar el sentido de las leyes que dicta, que elabora, y que por tanto esta interpretación que hace el propio legislador de sus propias leyes puede ser contextual o puede ser una interpretación posterior.
Reiteramos, ¿quién más nos puede aclarar el panorama? ¿Quién más nos puede precisar qué podemos o debemos de entender por esa ley que resulta ambigua, resulta dudosa, resulta incierta y para colmo de males, el propio legislador no emitió alguna nota aclaratoria, el propio legislador no precisó algún concepto, sino que nos deja para que cada una de las partes interprete la ley, pero conforme a sus intereses. La interpretación auténtica o legislativa es la que emite el propio legislador, pues su autor y redactor para precisar el sentido de las leyes que dicta. ¿Quién mejor quien me aclare lo del lo de algún problema que en el propio legislador? ¿Quién no quien mejor me aclare el algo que estuvo presente, que discutió, que debatió, que defendió, que atacó una ley, para que ahora yo tenga el problema de precisar el sentido de esa ley? Y la única forma de poder obtener una buena interpretación, sin lugar a dudas, es hacerlo justamente con los legisladores o el legislador que fue partícipe activo de esta nueva ley por parte de uno de los partidos o de las fracciones de los partidos en el Congreso. Y que siendo él el que intervino y que recordando pues obviamente los debates y cómo se dio el contexto bajo lo cual hay esa ley, pero que lamentablemente esa ley resultó con alguna omisión, resultó ser muy oscura en su redacción, muy imprecisa. Entonces vayamos con el propio legislador para que él nos diga el verdadero sentido de la ley. La interpretación auténtica o legislativa es la interpretación que hace el Poder Legislativo, que es el que elabora la ley, que fue el que redactó la ley, que él fue el que autorizó dicha ley junto con el presidente. Puede ser una interpretación contextual o bien puede ser una interpretación positiva. ¿Cuál es la interpretación contextual? La interpretación contextual es cuando se formulan notas aclaratorias en el mismo cuerpo legal para precisar su contenido. Te he hablado que todas las leyes cuando se expiden en la parte final, en la parte última, vienen los famosos artículos transitorios. Que la mayoría de las veces nada más es un artículo transitorio. Ejemplo, artículos transitorios, artículo único. La presente ley será vigente a partir del día tal, de fecha tal. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, compañeros, ya ahí nos están diciendo, nos están precisando justamente lo que se entiende. Quizás al final, cuando la ley ya está toda redactada, alguien se acordó que faltó esto. Y pues ni modo que volver otra vez al Congreso, volver otra vez a ver los documentos, ya mejor ya todos están cansados, que ya sí, déjalo ya. Claro, bajita la mano. De esta manera, cuando una ley se da cuenta de que es ambigua, de que no precisa bien los conceptos, entonces suele emitir una nota aclaratoria en la misma ley, en el mismo cuerpo de la ley, o bien en documento aparte, donde determine cuál es el sentido que le quisieron dar a la ley y si coincide con el actual sentido que yo pretendo darle a esa ley. Y para tal efecto, en la misma ley, en la parte llamada artículos transitorios, se aclaro y preciso lo que se quiso decir en dicha ley. Es decir, hago la aclaración, hago la anotación sobre el mismo texto de la ley. Y esa sería la interpretación contextual. La interpretación posterior es cuando el legislador hace notas aclaratorias, pero en otro documento o en una ley diferente que se refiere a la que se pretende desentrañar o aclarar. En este caso puede ser que el legislador, una vez que emitió la ley,
2, 3 días, una semana después de haberse expedido, él o alguien más le dijo que había, que no se entendía bien lo que decía el artículo tal, que no estaba bien precisado, bien determinado. Entonces, como ya la ley ya se publicó, ya no puedo hacerlo en la propia ley, sino que ahora lo hago en documento anexo, documento complementario, que se va a expedir después de que la ley eh, ya se publicó, ya está llevando a cabo. La implementación posterior es cuando el propio legislador hace notas aclaratorias, notas precisas, pero en otro documento o en ley diferente, referente a la que se pretende desentrañar o aclarar. Ahí está la famosa interpretación auténtica o legislativa, que como son los mismos autores o personajes quienes emitieron esta ley y por razones X no se dieron cuenta sino las llevó a la práctica de las fallas y los errores que presentó, entonces hay que ir con el legislador. Si él fue el que le expidió, entonces él que nos aclare por qué se expidió o por qué dice tal disposición así. Y de esta manera poder tener un criterio más amplio sobre los diversos problemas que se presentan en materia legal. Insisto, ante la omisión, ante la oscuridad, ante la ambigüedad que muchas veces se utilizan en las palabras, nos va a permitir o nos va a hacer que tengamos que interpretar. ¿Qué es lo que nos quiso decir el legislador? ¿Qué es lo que pretende el legislador con esta situación? Y si tienes una interpretación de los mismos tribunales sobre el asunto sobre el cual tú estás llevando y resulta similar o parecido al tuyo, pues consideras que entonces ya no hay mucho problema. La interpretación posterior es cuando el legislador hace notas aclaratorias en otro documento o lo diferente, alusiva a la que se pretende desentrañar o aclarar. Pasemos ahora a otro tipo de interpretación. La interpretación que acabamos de ver es de acuerdo a los elementos o de acuerdo a lo que vienen siendo las personas que en ella intervinieron. Vamos a ver la interpretación conforme a los medios o métodos empleados. Conforme a los medios o métodos empleados está lo que viene siendo la gramática. Para poder precisar y poder entender qué es lo que nos quiso decir el autor, qué es lo que nos quiso señalar, pues entonces utilicemos el medio o el método llamado método gramatical, el cual consiste en interpretar literalmente conforme a la letra o palabras empleadas su real y verdadero significado. Es decir, a través de este método queremos precisar literalmente, textualmente, cuál era el significado de esa palabra durante ese tiempo. Entonces, como puedes ver, otra forma es interpretar literalmente, palabra por palabra. Contextualizar el momento en que esas palabras se dijeron para poder mejor entender e interpretar, más que nada interpretar lo que el conductor nos quiso decir. Si analizamos en sentido estricto la palabra y hacemos un lado los diferentes conceptos, los diferentes aspectos que puede tener una palabra, lo que conocemos como la famosa polisemia, podemos quizás entender la situación. Recuerda que muchas veces las palabras cambian su sentido, su significado, según el contexto bajo el cual estamos aclarando, estamos haciendo algún alegato, alguna precisión. De ahí la importancia de ser muy precisos, muy claros en la famosa interpretación gramática,
Por ejemplo, en español, y aquí te vas a arrepentir porque odiaste el español y no lo aprendiste bien, se maneja la llamada polisemia. ¿Qué es la polisemia? La polisemia es cuando una misma palabra, la misma palabra, va a tener diversos significados, va a tener diversas interpretaciones según el sentido de la oración. Un ejemplo, mi tía se llama Margarita. La palabra es Margarita. Mi tía se llama Margarita. El día de su cumpleaños le regalé una margarita. Fíjate, otra vez aparece Margarita. El día de su cumpleaños le regalé una margarita. Y para terminar digo, y celebramos tomando cóctel Margarita. Ve como una misma palabra, Margarita, Margarita y Margarita, que es la misma palabra, pero que según el sentido o el contexto de oración cambia completamente lo que yo entender. En el primer caso, mi tía se llama Margarita, pues es un nombre propio de la persona. En ese cumpleaños le regalé una Margarita, entonces aquí Margarita ya no es el nombre propio de una persona, es el nombre concreto de una flor. ¿No ve la diferencia entre Margarita persona y Margarita flor? Y el colmo de colmos es que después te viene el otro concepto, que es el que tomamos celebrando cóctel Margarita. O sea, aquí Margarita ya no es persona, ya no es el nombre de una tía o de una, sí, de una persona, ni mucho menos es el nombre de una flor. Ahora, Margarita viene siendo, compañeros, una bebida alcohólica. Misma palabra, pero que tiene diversas interpretaciones según su sentido, según lo que se quiso decir el contexto. Entonces, esto es justamente lo que se pretende hacer cuando se lleva a la interpretación gramatical. ¿Cuál es el sentido de las palabras? ¿Se dijo en sentido real, sentido objetivo, o en sentido irreal, sentido subjetivo? Como hemos visto, una palabra, la misma palabra Margarita tiene diversos significados justamente por el contexto, el sentido de lo que viene siendo la oración. Un ejemplo más, los astronautas llegaron a la luna. La palabra es la luna. Los astronautas llegaron a la luna. Mis amigos que se acaban de casar se fueron de luna de miel. Ahora para eso trae la palabra luna. ¿Sí? Y termino diciendo que mi prima anda en la luna. Entonces, como puedes ver, si atiendo el sentido gramatical, pues entiendo entonces que luna tiene diversos significados. Entonces, había que interpretar a cuál se refiere. ¿A cuál de los tres o de los significados se refiere? Porque aunque la misma palabra, no es el mismo significado. Entonces, hay que estudiarlo literalmente, textualmente. ¿Qué es lo que me quiso decir el legislador con esta palabra? ¿O cuál es el sentido que le está dando a esta palabra? Porque si digo, los astronautas llegaron a la luna, estoy hablando de que hicieron un viaje y después de tantos días llegan a nuestro satélite natural que es la luna. Si digo, mis amigos se casaron y se fueron de luna de miel, luna viene siendo lo mismo, pero cambia completamente su significado. Ya no es un planeta, ya no es un planeta. Por más que tú le veas, ya no es un planeta. Porque ahora me está diciendo que mis amigos que se fueron de luna de miel. Es decir, ahora luna se entiende como la noche de bodas. Entonces cambió completamente el significado. Luego nos dice que mi prima anda en la luna. Y aquí luna no se entiende ni como satélite natural de la Tierra, ni luna tampoco se entiende como la noche de bodas o el viaje que hacen los novios. Se entiende que mi tía anda en la luna, quizás anda tan enamorada
que anda toda perdida, anda toda perdida, es decir, no está en la tierra, está en la luna. ¿Cuántas veces nuestros papás, cuando usted que es joven, llegó a decirle así, oye hijo, andas en la luna, o sea, andas perdido, andas tan pensativo, tan reflexivo, tan analítico, que andas perdido? Entonces, decirle andas perdido es decir, andas en la luna, y no porque haya viajado hacia el satélite natural. Si esto pasa en el español, que es nuestro idioma, fíjate, ¿qué no pasa en el aspecto legal? ¿Qué no puede pasar en consecuencia en la redacción, elaboración, formulación de una ley? Máxime, como tú sabes, las leyes no son de 3 artículos, 4 artículos y se acabó. Son de 100, de 200, de 300 X artículos, más sus fracciones, más sus incisos, más sus párrafos. Pues que Dios nos libre de todo ello. La interpretación conforme a los medios o métodos empleados, gramatical, consiste en interpretar literalmente conforme a la letra o palabras empleadas, su real y verdadero significado para poder entender qué es lo que el legislador nos quiso decir, qué es lo que el legislador nos quiso señalar y sobre todo ver si a lo mejor, como en el caso de Luna, en el caso de Margarita, la persona que está creando este tipo de cuestiones lo manejó en un contexto diferente al actual. ¿Sí? Hoy decirle a la persona cachagranizo, pero en grosería, pues ya se ha familiarizado, si ya no se oye tan mal, se acepta. Pero cuando en mis tiempos empezó a aparecer esto, ya no se vio igual. Entonces la palabra homosexual no es lo mismo ahorita que hace 10, 15, 20 o 30 años. Y así por el estilo. Es la famosa interpretación gramatical de acuerdo al método o al medio empleado. Esta es la interpretación lógica. La interpretación lógica, también llamada teleológica, procura describir el entorno o ambiente que existía, las circunstancias bajo las cuales nació la ley, para desentrañar el fin que persigue. No son lo mismo los años 70 que los 80, mucho menos los años 90 que los años 50 o los años 60. Como comprenderás, a través de la interpretación lógica trato de ubicarme en el tiempo y en el espacio. ¿Hace cuánto tiempo tiene de vigencia esta ley? ¿Está dentro de los parámetros correctos o resulta que ahora se va a quedar sin combustible, ahora se va a encontrar sin nada? Entonces, esta interpretación tiene por objeto, si tú quieres, remontarnos al pasado. Remontarnos al momento en que esta ley se expidió y entender por qué se expidió. Ejemplo, ya se expidió y se autorizó por parte de la Suprema Corte lo que viene siendo el famoso aborto. La Suprema Corte declaró que era a nivel nacional, a nivel de toda la República Mexicana, que el aborto hecho dentro de los límites que establece la propia ley ya no es un delito y que por tanto las personas que hayan cometido aborto entre estos límites y esté encarcelada, inmediatamente debe de salir. Inmediatamente debe de dejar la cárcel. ¿Por qué? Porque ahora el aborto ya no es un delito, sino que es algo ya tolerado, aceptado, permitido por el Estado, dentro de los parámetros o dentro de los términos que que ya lo habíamos analizado. Si la ley que estoy aplicando es la Ley Federal de Protección al Consumidor, que data de los años 70, cuando Luis Echeverría Álvarez era el presidente de México, y esta ley no se ha modificado, permanece como en su texto original, entonces entenderla
es tratar de ubicarme en el tiempo y en el espacio, cómo estaba la sociedad, cómo estaba el mundo, en todos los sentidos. Si ahora hemos permitido los matrimonios igualitarios entre parejas del mismo sexo, si hemos permitido la adopción de niños por estas parejas del mismo sexo, y de aquí a 40 años pensando que estamos a un retroceso cultural, como en la Edad Media, donde otra vez se prohíbe al hombre pensar, se prohíbe al hombre ver las cosas de otra manera. Entonces, habría que ver cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales se emitió y se expidió dicha ley. Y entonces, entender cuál es el verdadero significado de esa ley y darle, por tanto, una interpretación lógica. También llamada teleológica, procura descubrir el entorno o ambiente que existía, las circunstancias bajo las cuales nació la ley, para poder desentrañar el fin que persigue. Queremos saber realmente qué es esta ley. Habría que ver entonces el contexto, la triste realidad que había en aquel tiempo a los alrededores, para poder en consecuencia entender mejor esa ley. La interpretación lógica o teológica es, vamos a remontarnos al pasado, digo, no literalmente, vamos a recordar cómo estaba la sociedad en aquel tiempo para poder entender los alcances o los fines que perseguía esta ley. Esta misma interpretación, la famosa interpretación que estamos hablando, tiene por objeto determinar el verdadero sentido de la ley mediante el análisis del texto legal por el estudio de exposición de motivos y el de las actas de los trabajos preparatorios. No se olvide que cuando se elabora ley o se redacta o se discute una ley, se tiene que establecer lo que viene siendo una, una interpretación. Se debe de manejar el texto, pero además se tiene que poner en antecedentes. Hay que estudiar los motivos bajo los cuales esta ley se hizo o se dio publicar. Hay que checar también las actas, donde queda constancia lo que los diputados, lo que las partes que integraron en su elaboración opinaron de esta ley. Se haya o no se haya aprobado, pues hay que ver qué es lo que se dijo. Acuérdate que ahí en el poder Legislativo, en el Congreso, se graba y se tiene todo para efectos futuros. Hoy se entiende que el aborto ya es legal, ya se legalizó. Hoy se entiende que el consumo de drogas ya no es ilegal, está por reglamentarse. Bien que mal que bien son cosas que pues en lo personal no nos afectan. En el sentido de que están en otro aspecto. Pero compañeros, nosotros debemos de checar esas constancias que nos pueda remitir a los años 70, 60 o 50 con la narrativa que ahí viene en esas notas, para entender a esa sociedad que hoy es muy diferente a la nuestra y por qué o las circunstancias bajo las cuales se tuvo que cerrar, clausurar o abrir. La interpretación teológica tiene por objeto determinar el verdadero sentido de la ley mediante el análisis del texto legal a través del estudio de exposición de motivos y el de las actas de los trabajos preparatorios. En todo proceso legislativo, como se debe dejar constancia de lo que se dijo, de lo que no se dijo, de por qué se está votando, se está discutiendo esa nueva ley. Entonces, al ver esas constancias que dejaron los que entonces eran legisladores y por el tiempo quizás hoy ya fallecieron, entonces hago un análisis y voy encontrando la verdadera interpretación de lo que está diciendo la ley. Ante la ambigüedad, repetimos, ante la imprecisión,
que se utiliza muchas veces. Para tal efecto debe seguirse un método histórico, que consiste en colocarse en las mismas condiciones bajo las cuales se expidió la ley, a fin de advertir la necesidad que provocó su expedición, el mal que trató de remediarse, el hecho social que quizá deseó impulsar, el interés que debió de ampararse, las leyes o doctrinas que sirvieron de modelos y de sentido real o usual, que tenían las palabras o frases empleadas o utilizadas. Un ejemplo lo tenemos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco, la Autoridad Federal del Consumidor. ¿Qué es lo que pasó, compañeros, en los años 70 en que esta ley se publicó? Que hoy, después de tantos años, pues resulta que, al menos ustedes son más jóvenes que yo, pues ni idea se dieron de que cómo surgió esta ley, cómo se dio esta ley. Y entonces, a través de este método histórico, regresar o tratar de regresar, entre comillas, al pasado y ver cómo se dio el ambiente o las circunstancias bajo las cuales se publica esta ley, nos va a permitir tener una mejor visión y una mejor interpretación. Porque veo yo las condiciones, me voy a los años 70, trato de ubicarme en los años 70, trato de entender cómo la sociedad en aquellos tiempos, qué problemas tenía la sociedad. Y bajo esta perspectiva, pues darle una mejor interpretación a lo que realmente, a lo que objetivamente el legislador pretendía en su redacción, en su oración, pero pues por alguna situación, una negligencia, un cansancio, lo que usted quiera, se olvidó la palabra, se olvidó el contexto, y entonces los nuevos dueños de la pastelería que van, bueno, las personas que van a llevar esto, van a entender mucho mejor las circunstancias, los motivos, el medio ambiente bajo lo cual en los años 70 Echeverría publicó esta ley. De alguna manera ya medio te la comenté. En la época en que yo era estudiante de CCH y conocí, tuve una idea más o menos de todo esto. Entender por qué se publicó la Profeco, por qué se instituyó la Profeco, por qué se instituyó una ley de protección al consumidor, es entender que en aquel tiempo había muchos asuntos de mínima cuantía, 3,000, 5,000, 6,000 pesos, que para yo poder hacer valer mi derecho, necesitaba forzosamente, necesariamente, acudir ante un tribunal, ante un juez de los civiles, lo cual implicaba pues más gastos, más cosas por el estilo, y que al juzgador le quitaba mucho tiempo porque tenía asuntos de miles de millones de pesos, que sin menospreciar a este asunto pequeño, pues le quitaba mucho tiempo. Por asuntos pequeños de 3,000, 2,000, no se entendía el problema y seguía creciendo. El juez cada vez tenía más chamba, que tenía cada vez más asuntos, pero lo peor, asuntos pequeños, asuntos de 2,000, 3,000. Es entonces cuando ahí Echeverría, su equipo de consejeros o asesores, para visualizar este problema, decidió crear decidió entender que había que crear una nueva institución de carácter administrativo, más no de carácter judicial, que por la vía del diálogo, que por la vía de llegar a un acuerdo, se suenan los problemas. De esta manera, yo, consumidor que protestaba, llegó a un convenio con el representante de la empresa y nos damos solución al problema. Entonces, es así en esencia la existencia, la presión de la ley de protección al consumidor. Entonces, en un momento determinado, si tenemos diversas opiniones sobre un artículo, pues vámonos al pasado. Vamos a tratar de ubicarnos mentalmente qué había pasado, lo que estaba sucediendo para poder entender la visión de las leyes. Para tal efecto debe seguirse un método histórico
que consiste en colocarse en las mismas condiciones bajo las cuales se expidió la ley, a fin de advertir al ser de que provocó su expedición el mal que trató de remediarse, el hecho social que quizá quiso impulsar, el interés que debió ampararse, las leyes o doctrinas que sirvieron de modelos y el sentido real o usual que tenían las frases o palabras empleadas. Sabemos, compañeros, que cambiamos el idioma y tenemos que entender en ese tiempo qué se entendía por tal situación, qué se entendía por tal circunstancia. Y de esta manera, pues poder mejorar lo que venía siendo esto. Interpretación conforme a los resultados. La interpretación conforme a los resultados puede ser 4 diferentes tipos de interpretación, que es la interpretación declarativa, interpretación extensiva, interpretación restrictiva e interpretación progresiva. ¿Cuál es la interpretación declarativa? Esa se presenta cuando las palabras empleadas en la ley dicen precisamente lo mismo que expresan los vocablos empleados. No hay discrepancia entre las palabras de la ley y las palabras en su real significado. Es decir, aquí no se hace un juego de palabras como es la polisemia, como son los barbarismos, pleonasmos, sino que se hace una interpretación justa. O sea, tal lo que se pretendía lo dice la ley. Y justamente se emplearon las palabras adecuadas que no me permiten a pensar que hay ambigüedad, que no es muy clara la disposición. Entonces, conforme a los diputados, perdón, conforme a los resultados, la interpretación es declarativa. Es declarativa cuando las palabras empleadas en la ley dicen precisamente, es decir, exactamente lo mismo que expresan los vocablos empleados. No hay discrepancia entre las palabras de la ley y las palabras en su real significado. Es decir, se utilizan palabras objetivas, palabras conforme a su significado, olvidando todo lo demás. Se centra uno en la casa, en su problemática, y de esa manera vemos que hay concordancia entre el actuar y el ordenar. Esa sería la interpretación declarativa. La interpretación extensiva es cuando las palabras empleadas en la ley expresan menos de lo que se pretendía expresar con ley. Si hay una especie de desánimo, porque se pretende en un momento determinado entender, como dijimos, interpretar la ley. Entonces, no hay coincidencia entre lo que se quiso decir y las palabras que se emplearon. Pues tenían altas expectativas sobre esa ley, sobre esa disposición, porque había amplias esperanzas de que iban a mejorar las mismas. Pero las palabras empleadas quedaron muy chiquitas, quedaron muy abajo de lo que realmente se pretendía o se quería que sucediera o que pasara. La interpretación extensiva se presenta cuando las palabras empleadas en la ley expresan menos de lo que se pretendía expresar con ella. Es una especie de desilusión, de enojo, de desencanto, porque las palabras no nos dan o no quedan muy chiquitas y no es lo que realmente esperábamos, lo que realmente todos queríamos que sucediera o que pasara. La interpretación restrictiva es cuando las palabras empleadas en la ley expresan más de lo que significan. Ahora aquí es al revés. Aquí las palabras son más rimbombantes, son más amplias, que expresan más de lo que queríamos o lo que deseáramos. Esas palabras empleadas en la ley expresan más de lo que significan, más de lo que queríamos o más de lo que deseábamos. Se les pasó a los diputados y emplearon palabras que abarcan más cosas de las que originalmente se pretendía o se buscaba reglamentar o regularizar. Interpretación restrictiva es cuando las palabras empleadas en la ley expresan más de lo que significan, más de lo que se pretendía alcanzar, más no.
Último tenemos la interpretación progresiva. La interpretación progresiva consiste en adecuar el texto de la ley a las necesidades imperantes, atendiendo los elementos cambiantes de la cultura, costumbres y medio social, evolucionando la ley conforme a dichos factores. La interpretación progresiva se presenta cuando las necesidades imperantes, consiste en adecuar el texto de la ley a necesidades imperantes, atendiendo los elementos cambiantes de la cultura, costumbres y medio social, realizando la ley conforme a dichos factores. Resulta que SEAT está en constante cambio, está en constante evolución. Resulta, por tanto, que la ley debe de actualizarse, debe estar acorde a esos cambios, a esa modernización. Por tanto, debemos de adecuar la ley a lo que hoy se maneja. Por ejemplo, en mis tiempos no se hablaba nada de lo virtual, de las páginas virtuales, de todo lo que implica la tecnología. Entonces, como puedes ver, había que ajustar la terminología de la ley a los nuevos términos, a la nueva realidad. A sabiendas de que la cultura, las costumbres y el medio social evolucionan. Y que al evolucionar estos elementos humanos, sociales, culturales, costumbristas, etc., entonces la ley también evoluciona, también cambia conforme a estos procesos, conforme a lo que vienen siendo estos cambios. Con esto, jóvenes, terminamos lo que viene siendo la interpretación de la ley penal, porque reitero, y no solo es en materia penal, es en materia civil, en materia laboral, en materia fiscal, en materia mercantil, en todas partes. De repente, y solo hasta en tanto te presentes el caso concreto, te das cuenta, nos damos cuenta que la ley no es muy clara. Te das cuenta con triste desilusión como que a la ley le faltó algo, y por más que le buscas y le rebuscas, no encuentras ese algo que supones le faltó a la ley. Por más que usted quiera, de repente la ley es muy ambigua, no precisa o no emplea las palabras adecuadas, que en lugar de ayudarnos, como que nos entorpece. E insisto, el problema es que ante esta laguna, ante esta omisión, ante esta falta de claridad, entonces yo le doy mi interpretación, pero otra contraparte también le va a dar su interpretación. Y como es obvio, la interpretación que yo le dé y le dé mi contraparte va a ser en razón a los intereses que estamos defendiendo, que estamos llevando a cabo. Bien sea como una de las partes, o bien sea como por la parte del actor, o bien sea como por la parte del demandado. Porque uno será mi punto de vista, mi interpretación, otro será el punto de vista de mi contraparte y su interpretación. Y por razones obvias entendemos que no van a coincidir. Claro que no van a coincidir. Porque cada quien va a hacer la interpretación conforme a su cliente, conforme al actor y conforme al demandado. Ante estos dilemas que te vas a presentar en tu vida futura, hemos visto el día de hoy varios métodos o varios recursos a través de los cuales vamos a tratar de una verdadera, auténtica y legítima interpretación a los artículos, términos, conceptos, plazos, que la ley, por desgracia, por error, por omisión, por lo que usted quiera, se olvidó agregar o se olvidó poner. Pues jóvenes, con esto damos por terminada lo que viene siendo nuestra segunda sesión, nuestra segunda clase. Nos estamos viendo en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cualquier duda, cualquier aclaración sobre estos temas, para ver lo de tus tareas, que por ahí tenemos algunos pendientes, y poder visualizar en consecuencia pues qué cambios, qué modificaciones ha habido en la sociedad en todos los sentidos, en todos los aspectos. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.